Desde las polvorientas llanuras de la meseta iraní hasta las majestuosas ruinas de Persépolis, la historia de Persia es un tapiz tejido con hilos de conquista, ingenio y resistencia. Hace más de 2500 años, surgió aquí una civilización que cambiaría el curso de la humanidad. Todo comenzó con un visionario, Ciro el Grande. En el año 550 a.C., este líder extraordinario unificó a las tribus persas y medas, fundando el primer imperio verdaderamente global. Lo que hizo único a Ciro no fue solo su habilidad militar, sino su revolucionaria filosofía de gobierno. Cuando conquistó Babilonia en el 539 a.C., en lugar de esclavizar a los vencidos como era costumbre, promulgó el Cilindro de Ciro, considerado por muchos como la primera declaración de derechos humanos. Este documento de arcilla, que hoy se conserva en el Museo Británico, establecía la libertad religiosa y prohibía la esclavitud, conceptos radicales para su época. Bajo el reinado de Ciro, el imperio se expandió desde las costas del Mediterráneo hasta las riberas del río Indo. Su sistema de satrapías, provincias administradas localmente pero supervisadas por el poder central, demostró una sofisticación política sin precedentes. Tras su muerte en batalla contra los masagetas, su legado fue continuado por Darío I, quien llevó al imperio a su máxima expresión. Darío I, gobernante del 522 al 486 a.C., fue el arquitecto del esplendor persa. Construyó la impresionante capital de Persépolis, cuyas ruinas aún hoy dejan sin aliento a los visitantes. Creó el primer sistema postal eficiente, con mensajeros que recorrían los 2.700 kilómetros del camino real en solo 7 días. Introdujo el dárico de oro, la primera moneda imperial estandarizada, facilitando el comercio a escala global. El choque con Grecia marcó un punto de inflexión. Las guerras médicas, entre los años 492 y 449 a.C., mostraron los límites del poder persa. Aunque Jerjes I logró quemar Atenas en el 480 a.C., las derrotas en Salamina y Platea frenaron su expansión hacia Europa. La caída llegó de la mano de Alejandro Magno en el año 331 a.C. Tras la batalla de Gaugamela, el último rey aqueménida, Darío III, fue traicionado por sus generales. Alejandro quemó Persépolis, pero en un giro irónico, adoptó las costumbres persas, se casó con princesas locales y vistió como un rey persa, fusionando ambas culturas. Tras la conquista islámica en el 651, Persia experimentó un renacimiento cultural. Durante la Edad de Oro islámica, siglos IX al XIII, científicos persas como Avicena y Al-Biruni hicieron contribuciones fundamentales a la medicina, astronomía y matemáticas. Poetas como Ferdusí, autor del Shahnameh, Libro de los Reyes, preservaron la identidad persa a través de versos inmortales. Los safávidas, 1501 a 1736, establecieron el chiismo como religión estatal, marcando la identidad del Irán moderno. Nader Shah, 1736 a 1747, extendió temporalmente el territorio persa hasta la India. Los Qajar, 1789 a 1925, enfrentaron la creciente influencia europea en la región. El siglo XX vio la modernización bajo Reza Shah Pahlavi, 1925 a 1941, y su hijo Mohammad Reza, hasta la Revolución Islámica de 1979. Hoy, Irán mantiene vivo el legado persa. El Nowruz, Año Nuevo, se celebra cada 21 de marzo, como hace 3000 años. El persa, Farsi, sigue siendo lengua oficial, y sitios como Persépolis y Pasargada son patrimonio mundial de la UNESCO. Desde Ciro hasta hoy, la civilización persa ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder su esencia. Su legado incluye no solo monumentos impresionantes, sino ideas revolucionarias sobre gobierno, tolerancia y convivencia multicultural que siguen siendo relevantes en nuestro mundo globalizado. Esta es la historia de un imperio que, aunque cayó, nunca desapareció, transformándose a través de los siglos, pero manteniendo vivo su espíritu en el corazón del Irán moderno.